Hace algunos años conocí a una persona que estaba convencida de que algo andaba mal en ella, no porque hubiera perdido su trabajo, no porque estuviera atravesando una crisis económica, no porque hubiera sufrido una gran tragedia. Desde fuera su vida parecía normal, incluso exitosa, pero había algo que no podía ignorar. Cada mañana despertaba con la sensación de que estaba viviendo una vida que le hacía sentir vacía. Vivía las mismas conversaciones, los mismos lugares, las mismas rutinas, las mismas metas. Todo seguía ahí, pero ya no significaba nada para ella. Intentó hacer lo que siempre había hecho: trabajar más, mantenerse más ocupada, distraerse, convencerse de que era solo una etapa. Pero cuanto más intentaba volver a ser quien era antes, más vacía se sentía, hasta que un día comprendió algo. El problema no era que estuviera perdiendo el rumbo, el problema era que una parte de ella estaba muriendo y otra estaba intentando nacer. Carl Jung observó este fenómeno una y otra vez y descubrió algo que la mayoría de las personas no entienden. Muchas veces cuando sentimos que nuestra vida se está desmoronando, en realidad estamos acercándonos a una transformación profunda. El problema es que casi nadie reconoce las señales cuando aparecen, porque no llegan como una iluminación, no llegan como una revelación repentina, llegan como confusión, como incertidumbre, como una sensación extraña de que ya no encajamos en nuestra antigua vida. Y precisamente de eso hablaremos hoy, de 7 señales que suelen aparecer cuando una transformación interior ya ha comenzado. Y si algunas de ellas te resultan familiares, quizás estés mucho más cerca de un gran cambio de lo que imaginas. Señal número 1. Los mecanismos de evitación ya no funcionan. Existe una señal silenciosa que suele aparecer antes de muchos despertares psicológicos, y es cuando aquello que utilizabas para escapar de ti mismo pierde su efecto. Tal vez durante años te refugiaste en el trabajo, o en las redes sociales, o en alguna relación, o en la productividad constante, incluso en la espiritualidad. Hay personas que pueden utilizar la espiritualidad para no sentir. Durante mucho tiempo a lo mejor te funcionó. Cada vez que aparecía una emoción incómoda te distraías. Cada vez que aparecía el vacío hacías algo. Cada vez que aparecía el dolor ocupabas tu mente y parecía suficiente. Pero llega un momento en el que algo cambia. Sigues haciendo exactamente lo mismo y ya no funciona. Trabajas más, pero te sigues sintiendo vacío. Te mantienes ocupado, pero la inquietud permanece. Buscas distracciones, pero la sensación regresa una y otra vez. Al principio creemos que necesitamos esforzarnos más. Pensamos que el problema es que no estamos haciendo lo suficiente, pero muchas veces ocurre lo contrario. El problema no es que te falte esfuerzo, el problema es que el mecanismo ya cumplió su función. Carl Jung escribe una frase extraordinaria: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder aquí. Lo que antes podía mantenerse oculto empieza a reclamar atención, como una puerta que ya no puede permanecer cerrada, como una voz que ya no acepta ser ignorada. Imagina una llave que utilizaste durante años para abrir una misma puerta. Siempre funcionó, siempre respondió, pero un día llegas, introduces la llave, la giras y nada ocurre. Intentas de nuevo, empujas con más fuerza, giras más rápido, pero la puerta permanece cerrada, no porque la llave esté rota, sino porque ya no corresponde a la cerradura que tienes delante. Eso mismo ocurre en muchas transformaciones. Los métodos antiguos dejan de funcionar, no porque hayas fallado, sino porque ya no eres la misma persona. Y cuando los mecanismos de evitación pierden su poder, suele significar que una parte más profunda de ti está intentando emerger, y aunque resulte incómodo, esa suele ser una de las primeras señales de que una transformación auténtica
ya comenzó. Señal número 2. Los contenidos reprimidos comienzan a salir a la superficie. Después de que los mecanismos de evitación dejan de funcionar, suele ocurrir algo que muchas personas encuentran desconcertante. Empiezan a aparecer emociones que creían haber superado, recuerdos que no habían pensado en años, heridas que parecían cerradas, reacciones que no logran explicar. Quizá alguien hace un comentario aparentemente inocente y sientes una emoción mucho más intensa de lo normal. Tal vez una situación cotidiana despierta una tristeza desproporcionada, o una noche comienzas a soñar repetidamente con personas de tu pasado, con lugares que ya no visitas, con conversaciones antiguas de ti mismo, y aunque intentas entender por qué aparecen, no encuentras una respuesta inmediata. Muchas personas interpretan esto como un retroceso. Empiezan a pensar: creí que ya había trabajado esto, pensé que ya lo había superado, ¿por qué vuelve ahora? Pero Carl Jung observó algo diferente. Él comprendió que aquello que reprimimos no desaparece, simplemente permanece fuera de nuestra conciencia, esperando el momento adecuado para regresar. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta frase suele malinterpretarse mucho. La oscuridad de la que hablaba Jung no era maldad, no era algo demoníaco, era todo aquello que aprendimos a esconder: el miedo que nunca expresamos, la tristeza que nunca lloramos, la rabia que nunca reconocimos, las partes de nosotros que creímos inaceptables. Imagina una habitación en tu casa. Durante años has ignorado cosas ahí. Cada vez que algo te incomoda, lo metes dentro, cierras la puerta y continúas con tu vida. Al principio parece funcionar, la habitación permanece cerrada, todo parece bajo control, pero pasan los años y sigues acumulando más cajas, más objetos, más recuerdos, más emociones, hasta que llega un momento en el que la puerta ya no puede contener todo lo que hay detrás y comienza a abrirse sola. Eso mismo ocurre en muchas transformaciones profundas. La mente deja de gastar energía manteniendo todo oculto, y lo que estaba en las sombras empieza a buscar espacio en la conciencia. No para castigarte, no para destruirte, sino para ser visto. Recuerdo el caso de un hombre que durante años se consideró una persona tranquila, racional, controlada, jamás discutía, jamás levantaba la voz. Todos lo describían como alguien equilibrado, pero cuando comenzó un proceso profundo de autoconocimiento, algo inesperado apareció. Empezó a sentir una enorme irritación, pequeñas situaciones le enfurecían, personas que antes toleraba comenzaban a desesperarlo, y eso lo asustó porque pensó que se estaba convirtiendo en alguien peor. Sin embargo, lo que realmente estaba ocurriendo era otra cosa. Por primera vez en su vida estaba permitiéndose sentir una rabia que había reprimido durante décadas. No estaba creando algo nuevo, estaba descubriendo algo antiguo, algo que siempre había estado allí. Y esto es importante entenderlo. Cuando una transformación comienza, muchas veces no te vuelves más oscuro, simplemente empiezas a ver una oscuridad que siempre existió. La diferencia es que ahora ya no puedes ignorarla. En la mitología griega existe la historia de Perséfone, la joven que fue llevada al inframundo. Durante mucho tiempo esta historia fue vista como una tragedia, pero psicológicamente representa algo más profundo. Representa el descenso hacia aquello que normalmente evitamos mirar, porque hay tesoros que no se encuentran en la superficie, y hay partes de nosotros que solo pueden ser descubiertas descendiendo a nuestras profundidades. Por eso muchas transformaciones comienzan sintiéndose incómodas, porque antes de encontrar una nueva identidad, debemos encontrarnos con aquello que habíamos ocultado. Antes de experimentar más libertad, debemos reconocer nuestras cadenas. Antes de sanar,
Debemos mirar la herida y aunque resulte difícil, la aparición de estos contenidos reprimidos suele ser una señal extraordinariamente positiva, porque significa que algo dentro de ti ya está preparado para ser integrado, preparado para ser comprendido, preparado para ser liberado. Lo que emerge ahora no es el problema, es el mensaje, y cuanto más dispuesto estás a escucharlo, más cerca estarás de la transformación que busca abrirse paso en tu vida. Señal número 3. Comienzas a sentirte extraño en tu antigua vida. Existe una experiencia que muchas personas viven justo antes de una transformación profunda y suele ser una de las más difíciles de explicar porque no ocurre frente a ti, ocurre dentro. De pronto, los lugares que antes te hacían sentir cómodo ya no generan la misma sensación. Las conversaciones que antes disfrutabas comienzan a parecer superficiales. Las metas que durante años persiguieron tu atención pierden parte de su brillo y algunas relaciones que parecían fundamentales empiezan a sentirse extremadamente distantes. No es que odies esas cosas, no es que las rechaces, simplemente ya no resuenan contigo de la misma manera y eso puede ser profundamente desconcertante porque gran parte de nuestra identidad está construida sobre aquello que conocemos, sobre nuestras rutinas, nuestros grupos, nuestras costumbres, nuestros sueños. Cuando esas estructuras comienzan a perder significado, es fácil creer que algo anda mal, que nos estamos volviendo apáticos, que estamos perdiendo la motivación o que estamos alejándonos de la vida. Pero Carl Jung veía este fenómeno desde una perspectiva muy distinta. Él comprendió que muchas veces el crecimiento psicológico exige una muerte simbólica, no una muerte física, sino la muerte de una identidad que ya no puede contener lo que estamos llegando a ser. Jung escribió: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y aunque la frase parece hermosa, también encierra una verdad incómoda, porque para convertirte en quien eres, primero debes dejar atrás muchas versiones de ti que ya no son auténticas. Imagina una serpiente cambiando de piel. Durante un tiempo la piel antigua la protegió, la ayudó a crecer, la acompañó en su desarrollo, pero llega un momento en que esa misma piel comienza a limitarla. Ya no puede expandirse dentro de ella, ya no puede seguir creciendo y entonces debe desprenderse. Lo curioso es que durante ese proceso la serpiente parece vulnerable, inestable, incluso desprotegida, pero precisamente porque está cambiando, porque algo nuevo está emergiendo. Lo mismo ocurre con muchas personas. Recuerdo un hombre que había construido toda su identidad alrededor del éxito profesional. Durante años eso le dio dirección, sentido, reconocimiento y realmente disfrutaba de lo que hacía, pero poco a poco comenzó a experimentar algo extraño. Seguía obteniendo resultados, seguía alcanzando objetivos, seguía avanzando, pero ya no sentía la misma satisfacción. Al principio pensó que estaba deprimido, luego creyó que necesitaba unas vacaciones, después imaginó que simplemente estaba agotado, pero nada cambiaba. La sensación persistía hasta que comprendió algo. No estaba cansado de trabajar, estaba cansado de vivir una identidad que ya había cumplido su propósito. Y eso es algo que sucede más a menudo de lo que pensamos, porque muchas veces seguimos intentando sostener una versión antigua de nosotros mismos, mucho después de haberla superado. El problema es que la mente busca seguridad, quiere aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no nos hace crecer. Por eso este periodo suele sentirse tan confuso. Una parte de ti sabe que algo está terminando, mientras otra todavía intenta aferrarse a ello. Es como permanecer en una estación después de que el tren ya partió. Sigues ahí, pero algo dentro de ti sabe que el viaje continúa en otra dirección. Y cuanto más intentas volver a sentir lo que antes sentías, más evidente se vuelve la transformación, porque ya no puedes regresar por completo. Algo dentro de ti ya vio demasiado, ya comprendió demasiado, ya despertó demasiado. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el camino mediante el cual una
una persona deja de vivir según expectativas externas y comienza a acercarse a su verdadera naturaleza. No ocurre de un día para otro, no es cómodo y muchas veces comienza precisamente con esta sensación, la sensación de que ya no encajas completamente en tu antigua vida. Si esto te está ocurriendo, no te apures a diagnosticarlo como un problema. Quizá no estás perdiendo el rumbo, quizás estás dejando atrás un camino que ya cumplió su función y aunque todavía no puedas ver con claridad hacia dónde vas, tu alma ya empezó a moverse, porque una de las señales más claras de transformación es descubrir que ya no puedes volver a ser quien eras. Señal número 4. Las sincronicidades comienzan a aparecer. Hay experiencias que desafían nuestra forma habitual de entender la realidad, momentos en los que algo ocurre y parece demasiado preciso para ser una simple coincidencia. Piensas en una persona que no has visto en años y unas horas después recibes un mensaje suyo. Lees una frase de un libro y esa misma idea aparece repetidamente durante los días siguientes. Te haces una pregunta importante sobre tu vida y de repente comienzan a surgir respuestas desde lugares inesperados. Una conversación, un sueño, una canción, un encuentro casual. Por separado, cada uno de estos eventos podría parecer insignificante, pero cuando comienzan a acumularse, algo dentro de ti percibe que hay un patrón, como si la vida estuviera intentando llamar tu atención. Carl Jung dedicó años a estudiar este fenómeno y acuñó un término para describirlo: sincronicidad. Jung definía las sincronicidades como coincidencias significativas, eventos que no están conectados por causa aparente, pero que posee un significado profundo para quien los experimenta. Lo importante no era el evento en sí, lo importante era el efecto que producía en la conciencia, porque esas coincidencias parecían surgir precisamente cuando una persona estaba atravesando una transición importante, cuando estaba cuestionando quién era, cuando estaba tomando decisiones trascendentales, cuando estaba acercándose a una nueva etapa de vida. Existe una historia famosa relacionada con Jung. Mientras trabajaba con una paciente extremadamente racional, ella le relató un sueño en el que aparecía un escarabajo dorado. En ese mismo instante, Jung escuchó un golpe en la ventana. Al abrirla encontró un insecto muy parecido al del sueño. Lo tomó y se lo mostró a la paciente, y aquel acontecimiento produjo un cambio en su proceso terapéutico. Para Jung, aquello no demostraba magia, demostraba algo más interesante, que la realidad exterior y la realidad interior a veces parece alinearse de formas que nuestra lógica no puede explicar completamente. Ahora bien, es importante entender algo: las sincronicidades no son señales que el universo te está enviando, no son mensajes secretos cada 5 minutos, tampoco significa que debas interpretarlo todo como una profecía. Lo que sí puede indicar es que tu nivel de atención está cambiando. Cuando comenzamos a transformarnos, empezamos a percibir conexiones que antes pasaban desapercibidas. Nuestra conciencia se vuelve más sensible, más abierta, más receptiva, y por eso ciertas coincidencias comienzan a destacar. Es como si durante años hubieras vivido escuchando una estación de radio llena de ruido y de pronto al girar ligeramente el dial empiezas a escuchar una música que siempre estuvo ahí. Muchas personas reportan que las sincronías aumentan precisamente cuando están atravesando un cambio importante, no cuando todo está estable, no cuando todo está resuelto, sino cuando se encuentran en medio de la incertidumbre. Y quizás eso ocurre porque la transformación nos obliga a prestar atención, a salir del piloto automático, a escuchar aspectos de nosotros mismos que antes ignorábamos. Si últimamente has notado coincidencias extrañas, encuentros improbables o mensajes que parecen llegar en el momento exacto, no te obsesiones intentando descifrarlos, pero tampoco los ignores, porque a veces las sincronicidades aparecen cuando una nueva etapa está intentando abrirse camino en tu vida, y esa puede ser una poderosa señal de transformación. Señal número 5. La soledad deja
deja de sentirse como un castigo. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Durante gran parte de nuestra vida confundimos ambas. Creemos que la soledad es una ausencia, la ausencia de compañía, la ausencia de atención, la ausencia de amor, pero cuando una transformación profunda empieza, nuestra relación con la soledad cambia. Lo que antes parecía insoportable empieza a convertirse en un espacio necesario. Ya no buscas constantemente ruido para llenar el silencio, ya no necesitas estar rodeado de personas para sentirte completo, ya no dependes tanto de la validación externa para sentir que existes, y esto puede resultar desconcertante porque muchas personas interpretan este cambio como aislamiento, pero no es lo mismo. El aislamiento nace del miedo, la soledad consciente nace del encuentro contigo mismo. Carl Jung comprendió profundamente esta diferencia. Él sabía que nadie puede descubrir quién es realmente mientras vive únicamente a través de las expectativas de los demás. Por eso escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero mirar hacia adentro no siempre es agradable. Al principio puede resultar incómodo, porque cuando desaparecen las distracciones apareces tú, tus preguntas, tus heridas, tus deseos, tus contradicciones, y muchas personas pasan años evitando este encuentro, saltando de una relación a otra, de una actividad a otra, de una distracción a otra, porque permanecer a solas consigo mismas les resulta insoportable. Sin embargo, algo cambia cuando la transformación comienza. Poco a poco descubres que el silencio no es vacío, es espacio, que la soledad no es abandono, es encuentro, que estar contigo mismo no es una condena, es una oportunidad. Imagina una laguna cuya superficie siempre está agitada. Mientras el agua se mueve constantemente, es imposible ver el fondo, pero cuando el viento cesa, cuando todo se calma, empiezas a percibir lo que siempre estuvo ahí. Lo mismo ocurre con nuestra vida interior. Durante años el ruido externo puede impedirnos escuchar nuestra propia voz, pero cuando aprendemos a permanecer en silencio, algo comienza a revelarse, no porque aparezcan respuestas mágicas, sino porque dejamos de huir, y esa diferencia lo cambia todo. Recuerdo a una persona que me dijo una vez: antes tenía miedo de quedarme solo porque sentía que me enfrentaba a un vacío. Ahora busco momentos de soledad porque ahí es donde vuelvo a encontrarme. Eso resume perfectamente esta etapa. La soledad deja de ser un enemigo y comienza a convertirse en una maestra. No significa que ya no necesites a los demás, no significa que debas alejarte del mundo, significa algo mucho más profundo, que estás comenzando a desarrollar una relación contigo mismo, y cuando eso ocurre, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y empiezan a convertirse en una elección consciente. Por eso últimamente valoras más los momentos de silencio. Si descubres que disfrutas tu propia compañía, ya no sientes la misma urgencia por llenar un espacio vacío. Quizás no te estés alejando de la vida, quizás te estés acercando a ti mismo, y esa es una de las señales más poderosas de que una transformación auténtica ya está en marcha. Señal número 6. Tus heridas se vuelven imposibles de ignorar. Existe una etapa en toda transformación profunda que casi nadie disfruta, y sin embargo es una de las más importantes. Es el momento en el que tus heridas dejan de permanecer ocultas. Ya no puedes distraerte de ellas, ya no puedes racionalizarlas, ya no puedes convencerte de que no existen, porque aparecen una y otra vez en tus relaciones, en tus reacciones, en tus miedos, en tus inseguridades. Durante años quizás lograste mantenerlas bajo control, construiste mecanismos para protegerte, aprendiste a evitar ciertas situaciones, aprendiste a ocultar ciertas emociones, aprendiste incluso a sonreír mientras algo dentro de ti seguía doliendo, y funcionó, al menos durante un tiempo. Pero cuando la transformación comienza, las heridas empiezan a reclamar atención, no porque quieran destruirte, sino porque quieren ser escuchadas.
escuchadas. Carl Jung observó que aquello que permanece inconsciente suele repetirse. Por eso muchas personas viven patrones similares durante años. Cambian de pareja, pero encuentran el mismo conflicto. Cambian de trabajo, pero aparece la misma frustración. Cambian de ciudad, pero siguen sintiendo el mismo vacío. No porque el problema esté afuera, sino porque algo dentro aún no ha sido comprendido. Imagina que tienes una espina clavada en el pie. Mientras caminas despacio puedes ignorarla, incluso puedes acostumbrarte al dolor, pero llegará un momento en que la incomodidad será evidente, que ya no podrás seguir caminando igual. La mayoría de las personas interpreta ese dolor como el problema, pero en realidad el dolor es el mensaje. El problema era la espina. Algo parecido ocurre con nuestras heridas emocionales. Durante años podemos adaptarnos a ellas, podemos aprender a convivir con ellas, podemos construir toda una identidad alrededor de ellas, pero cuando estamos listos para crecer, la herida vuelve a manifestarse, no para castigarnos, sino para invitarnos a sanar. Recuerdo a una mujer que repetía constantemente el mismo patrón. Se sentía atraída por personas emocionalmente distantes una y otra vez, y cada nueva relación terminaba despertando el mismo sufrimiento. Durante mucho tiempo pensó que simplemente tenía mala suerte, hasta que comenzó a observar algo profundo. Lo que realmente estaba repitiéndose no eran las personas, era una herida de abandono que llevaba con ella desde hace muchos años, y mientras esa herida permaneciera inconsciente, seguiría buscando escenarios donde pudiera revivirla. Jung comprendió algo extraordinario: no sanamos evitando nuestras heridas, sanamos atravesándolas, comprendiéndolas, integrándolas. Por eso muchas transformaciones profundas comienzan sintiéndose más dolorosas, porque aquello que llevaba años escondido finalmente sale a la luz, y aunque resulte incómodo, es una señal extraordinaria, porque una herida que se vuelve visible es una herida que finalmente puede comenzar a sanar. Así que si últimamente ciertos dolores emocionales parecen más presentes, si aparecen viejos miedos, viejas inseguridades o viejas tristezas, no asumas automáticamente que estás retrocediendo. Quizás estás viendo por primera vez aquello que siempre estuvo ahí, y esa puede ser una de las señales más claras de que tu transformación ya comenzó. Señal número 7. Aparece una necesidad profunda de ser auténtico, y llegamos quizás a la señal más poderosa de todas, la que suele aparecer cuando una transformación está alcanzando un punto decisivo. De repente comienzas a cansarte de fingir, ya no quieres interpretar personajes, ya no quieres vivir según expectativas ajenas, ya no quieres construir tu vida únicamente para encajar. Durante años quizá lo hiciste sin darte cuenta, intentaste ser quienes otros esperaban: el hijo perfecto, la pareja perfecta, el profesional perfecto, la persona perfecta, y aunque algunas de esas identidades te ayudaron a sobrevivir, también te alejaron de partes importantes de ti mismo. Carl Jung llamó a una de esas máscaras la persona, la imagen que mostramos al mundo, la versión de nosotros que creemos aceptable, la versión que recibe aprobación, la versión que genera reconocimiento. El problema aparece cuando confundimos esa máscara con nuestra verdadera identidad, porque tarde o temprano surge una sensación difícil de ignorar, la sensación de estar viviendo una vida que no refleja quienes somos realmente. Y cuando la transformación comienza, esa sensación se vuelve cada vez más intensa. Empiezas a preguntarte: ¿esto es realmente lo que quiero? ¿Esta vida refleja quién soy? ¿Estoy actuando desde mi verdad o desde el miedo? Son preguntas incómodas porque muchas veces las respuestas implican cambios, implican renuncias, implican decisiones difíciles, pero también contiene una enorme libertad, porque por primera vez comienzas a vivir desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Imagina un árbol que crece dentro de una maceta demasiado
pequeña. Durante un tiempo largo logra adaptarse, sobrevive, incluso parece saludable, pero sus raíces siguen creciendo y llega un momento en el que el espacio deja de ser suficiente, no porque el árbol esté mal, sino porque ya es más grande que el recipiente que intenta contenerlo. Eso mismo ocurre en muchas transformaciones. La identidad antigua se vuelve demasiado pequeña para quien está llegando a ser, y por eso aparece una necesidad creciente de autenticidad. Ya no buscas impresionar tanto, ya no buscas agradar a todo el mundo, ya no buscas encajar en todos los lugares, empiezas a valorar algo más importante: ser verdadero. Jung escribió: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y quizá esa frase resume todo este proceso, porque al final la transformación no consiste en convertirte en alguien nuevo, consiste en dejar de ser aquello que nunca fuiste. Por eso esta última señal es tan poderosa, porque cuando aparece significa que algo dentro de ti ya no está dispuesto a vivir una vida prestada, quiere vivir una vida auténtica. Y aunque ese camino no siempre será fácil, es el camino que conduce a una verdadera transformación. Si te identificaste con varias de estas señales, quizás no estés perdido, quizás no estés retrocediendo, quizás no estés atravesando una crisis sin sentido. Tal vez estás viviendo algo que Carl Jung observó una y otra vez en sus pacientes: el proceso mediante el cual una persona deja atrás una versión limitada de sí misma para acercarse a quien realmente es, porque las transformaciones profundas rara vez se sienten como un avance, muchas veces se sienten como confusión, como incertidumbre, como la sensación de que algo se está derrumbando, pero quizá lo que se está derrumbando no eres tú, quizás son las estructuras que ya no pueden contener a la persona en la que te estás convirtiendo. Así que si hoy te sientes diferente, si ciertas heridas están apareciendo, si algunas relaciones ya no encajan, si buscas más autenticidad, si sientes que algo dentro de ti está cambiando, no tengas tanta prisa para volver a ser quien eras, porque tal vez la vida no te está quitando el rumbo, tal vez te está mostrando el camino hacia ti mismo. Y como diría Carl Jung, quien mira hacia adentro sueña, quien mira hacia afuera despierta. Hasta la próxima, amigos.